Esta sesión la coordina el doctor Raúl Escamilla. Le agradezco pues todo su apoyo a lo largo de estos meses para lograr esto. Entonces vamos a comenzar. Vamos a tener que, como tal, los compuestos psicodélicos producen un síndrome variado. Este síndrome viene de alteraciones cognitivas y perceptuales. Se distingue de los estados de vigilia y a menudo se describe como inefable. Lo inefable va a ser aquello que no se puede poner en palabras, que no se puede describir. Aunque el término alucinógeno se utiliza con frecuencia, estas drogas rara vez producen alucinaciones reales o afectan la prueba de realidad. El término más aceptable actualmente es psicodélico. A veces incluye no solo los agonistas clásicos directos de la serotonina, que serían los 3 primeros encontrados en este artículo, sino también a los entactógenos como el MDMA. Y es que el MDMA, aunque tenga cierta actividad y ciertos efectos parecidos, se cuece aparte en cuanto a su mecanismo de acción. Como describió Aldous Huxley, compuestos como la psilocibina y la mescalina producen cambios en el estado de conciencia, en su ánimo, en su pensamiento, en su intuición y en la percepción del tiempo y el espacio y la experiencia del uno mismo. Esto lo publicó en su libro de Puertas de la Percepción. Y bueno, en cuanto a, pues nos compete, ahí van a ver que está la mescalina, viene del Lefophora williamsi. Como tal, la mescalina no fue incluido en este metaanálisis estudio, principalmente porque se consideró que los efectos que tenía no eran lo suficientemente potentes como para estudiarlo. Desde que el humano descubrió la ingestión de ciertas plantas y que éstas pudieran inducir alteraciones en la conciencia y en la percepción, muchas culturas han utilizado como en ritos ceremoniales estas mismas, no solamente con motivos místicos o sacrosantos, sino también como curación. Vamos a tener que un ejemplo es el uso del peyote. ¿Okay? Hay varias tribus norteamericanas que lo utilizan, incluso actualmente está permitido por la ley que lo utilicen de manera de ritual. Aquí en México principalmente está el grupo indígena Wixárika, que está entre Nayarit y Jalisco. Principalmente tienen sus reservas de peyote y realizan, cuando es el tiempo de la ceremonia, largas caminatas, ya que solamente se da en cierta región. Ahorita pues hay un pleito ahí porque está difícil y están vendiendo esos terrenos, pero parece ser que van a lograr conservarlos. Ahora, este no es el único de los ejemplos que hay. También está la ayahuasca, de la cual vamos a hablar enseguida. El uso común siempre ha sido guiado por chamanes, siendo limitado a propósitos sacros e individuos seleccionados. Actualmente, vamos a tener que se siguen utilizando, claro, como métodos sacrosantos, pero ya se da mucho el turismo, pues el turismo de sustancias, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, en la Sierra de Nayarit, llegan turistas y tienen todo su tour, les dan sus rituales, pero el uso exclusivo del peyote está reservado para para los indígenas como tal. Ellos no lo utilizan en las demostraciones que dan a los turistas. Ahora, vamos a tener que el bagaje histórico pues es importante, desde culturas antiguas se ha utilizado. En el caso de la ayahuasca principalmente destacan los amazónicos, ya que ellos utilizaban esta decocción. La ayahuasca per se es una decocción de 2 plantas, una que contiene el DMT y otra que contiene betacarbolínicos. Ahora, los beta utilizan como si fueran un imao, y pues el que hace digamos, el principio activo per se, pues es el psilocibe. Vamos a tener que estas 2 plantas van a ser la chacruna y la vinesteporosis. Algo curioso fue que per se esta mezcla no se pudo haber dado en un solo lugar. Digamos, estas 2 plantas que ellos utilizan crecen a kilómetros de distancia, lo cual resulta curioso para que se haya logrado esta decocción. Probablemente el trueque o algo fue algo que tuvo que impactar ahí, pero sí resulta curioso. Y en cuanto a los griegos, los misterios de Eleusis, que son unos ritos de iniciación que se hacían a la diosa Deméter, se teoriza, se
hipotetiza que estaban utilizando un hongo del género del ergot. Este tiene propiedades parecidas a lo que sería el ácido lisérgico. Vamos a tener que como bajo histórico, pues principalmente han sido estos, ¿no? Ahora, lo que nos compete a nosotros en cuanto a la investigación clínica comienza más o menos en 1897, cuando Arthur Heffter aisló la mescalina del peyote. Después de esto, hubo mucho tiempo que no se tuvo interés o no se realizaba ningún tipo de estudio al respecto, hasta 1938 que todo revivió con Albert Hofmann, quien sintetizó el LSD. Vamos a tener que Hofmann pues es considerado como un parteaguas en cuanto a este campo. Posteriormente, en 1943, denotó en sí mismo los efectos psicoactivos del LSD. Él, con esto, cuando lo publicó, quizá no fue muy tomado en cuenta, pero coincidió mucho con que se empezaban a hacer otros descubrimientos. Por ejemplo, en 1948, con Mary Rapport, que identifica la serotonina. Posteriormente, Hoffman identifica lo que es la psilocibina y llega a la conclusión de que son moléculas muy parecidas. Entonces, esto ya comenzó a empezar ciertos estudios clínicos al pensar esta relación. La relación en cuanto a antipsicóticos, psicodélicos y la teoría en cuanto a lo que causa la esquizofrenia han estado de la mano desde el principio. De hecho, hay grupos como el Grupo de la Serotonina, que es un grupo internacional que ha financiado muchos estudios en cuanto a los psicodélicos. Ahora, llegando a los 50s y 60s, empezó a haber un ojo público en la utilización recreativa. Vamos a tener que, si bien aquí se hacían ciertos estudios clínicos, eran bastante deficientes en cuanto a la metodología. Normalmente, pues eran autoinducidos, experimentaba con uno mismo, y más que nada lo que se hacían eran reportes de lo que el sujeto experimentaba. Posteriormente, cuando ya se llega al ojo público y el uso recreacional, empieza a haber una norma más prohibitiva, más restrictiva en cuanto a los psicodélicos. Aquí ya también se metió un poco el gobierno. Vamos a tener que, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizó un régimen prohibitivo per se. Y no fue hasta los 70s que empezó a volverse a experimentar, ¿va? Durante la prohibición, por ejemplo, prohibición entre comillas, en Estados Unidos, quienes llevaron la batuta en cuanto a las investigaciones fueron Alemania y Suiza. Ahí nunca se dejó de hacer estudios clínicos. Vamos a tener que quien fue lo más prolífico que hubo en ese entonces fue Wollenbeider. Él estaba en la Universidad de Zurich, tenía un laboratorio a su cargo y comenzó a publicar bastantes estudios. Después, bueno, más o menos contemporáneo a esto, Adolf Dijkstra, fue quien notó que si bien había ciertos efectos psicoactivos, era muy difícil describirlos. Entonces empezaron a haber escalas de medición. Estas escalas iban por dimensiones, dependiendo del dominio que afectaba pues cada psicodélico. Vamos a tener que empezar con 3, después llegaron a ver 5. Al final, bueno, ahorita ya van en 11. Y por estas fechas, los 1991-92, salieron estos dos libros que son Pical y Tikal. Ellos fueron publicados por Shulgin e impactaron, si bien no eran trabajos académicos ni nada que tuviera una metodología per se rigurosa, pues causaron impacto en cuanto a la cultura general y se volvió a retomar mucho lo que es el interés en los psicodélicos. Son estos dos eventos los que ya per se empiezan a hacer que la investigación clínica vaya a florecer, que sería la creación del Instituto de Investigación Heffter y un simposio de los 50 años. Esto de los 50 años, si se fijan en la fecha, no es de cuando se sintetizó el LSD, es de cuando se experimentó con Hoffman mismo. Entonces, pues por ahí un dato, ¿no? Entonces, en él, esto básicamente era un estado del arte, y reunió a quienes, pues eran los eruditos en la investigación de psicodélicos en ese entonces. Ahora, el Instituto Heffter, haré referencia a él como HRI de ahora en adelante,
Es muy importante porque básicamente han financiado todos los estudios actuales de psicodélicos. Quieran o no, siempre van a estar involucrados, ya sea algún miembro de ese grupo, algún representante. En 1994, Rick Strassman experimentó con DMT. ¿Qué fue relevante en cuanto a él? Que básicamente tuvo cierta rigurosidad científica en cuanto a los grupos que utilizó y las escalas que utilizó para calificarlos. Recordemos que ya existían como tal escalas dimensionales y él creó la suya propia. ¿Ok? Ahora, posterior a los 2000 se considera, pues equívocamente, como el resurgimiento o el renacimiento de la investigación psicodélica. Si bien es el periodo donde más estudios ha habido, mucho más impacto se ha encontrado, pues financiado principalmente pues por grupos que tienen eruditos en la materia, ¿no? Vamos a tener que los principales, pues estos 4 o 5 si contamos a Roland, vamos a tener a Griffiths en el 2006, que él en la Universidad de Johns Hopkins demostró que una sola administración de psilocibina podía inducir respuestas rápidas y perduraderas de experiencias místico-religiosas. En el 2011, Grove fue el primer estudio de seguridad en cuanto a psicodélicos, fue realizado en Estados Unidos. Y en el 2016, Carl Harris, que si le suena, él también publicó lo de la red de falla predeterminado, pues es alguien que ha sido bastante prolífico en la materia. Él observó la eficacia principalmente de psilocibina en pacientes con depresión resistente a tratamiento. Estamos hablando de que esto es en el 2016. Si leyeron el metaanálisis, van a notar que en cuanto a cuando presentan las tablas de la revisión sistemática, todas las fechas coinciden en que casi todo es del 2015 para acá. Claro, pues porque son los que pasaban los criterios de inclusión que había, ¿no? Pero si se fijan, pues se deja mucho de lado lo anterior, porque principalmente no cumplía con los criterios que actualmente se están pidiendo, ¿no? Ahora Steve Ross y Roland Griffiths, que es él también, iniciaron estudios controlados, aleatorizados doble ciego, a una sola dosis de psilocibina, que produjo una disminución de la depresión y ansiedad por 6 meses en pacientes con cáncer terminal. De hecho, estos también se incluyen en el metaanálisis, estos estudios. Vamos a tener que, como tal, se sostienen el tiempo en ocasiones, o bueno, claro, con menos o más eficacia, pero suelen sostenerse a incluso solamente una dosis. Entonces, ¿qué vamos a tener en resumen? Durante los 60s se ha estudiado largo y tendido de los psicodélicos. ¿Qué sabemos y dónde estamos? Pues eso vamos a ver, ¿no? Por eso resulta bastante importante este tema en cuanto al metaanálisis. Si buscan, por ejemplo, en cualquier red de investigación resultados de metaanálisis de los psicodélicos per se, no hay, solo sale uno, que es este. Ahora, si bien hay metaanálisis de revisión en trastornos específicos con algún tipo de psicodélico, no los hay que contemplen todos. Por eso este artículo resulta demasiado ambicioso. Ahora, vamos a tener pues la diferencia entre un metaanálisis y una revisión sistemática, ¿verdad? Como tal, cuantitativo, cualitativo si nos queremos guiar así. Y lo importante de esto va a ser que, como tal, fue publicado en la revista de Psychiatry Research, en el Sevier, ¿ok? Fue publicada en mayo, recientemente. Yo estaba checando pues en cuanto al impacto y la revista per se pues tiene 4.2 de impacto. En cuanto al artículo, parece ser que no se le ha dado como mucha difusión per se porque nada más hay 37 citas hasta el momento y hay una mención en los medios, pero este medio pues es de dual procedencia, es estadounidense y el título es de el impacto del uso recreativo de drogas en el turismo. Entonces está curioso. Ahora, algo interesante, pues es que es chino principalmente. Si vieron los criterios de inclusión, fue que la bibliografía que investigaron fue totalmente en inglés, algo que está raro, ¿no? Y bueno, como tal, el protocolo fue registrado en Próspero. Ok. Esta revisión sistemática y metaanálisis va a sintetizar los resultados de ensayos clínicos desde 1960 hasta febrero de 2024, que fue cuando se hizo la revisión.
Algo que también está interesante es que si se inició la revisión o se empezaron a buscar todo en febrero de 2024 y digamos, la preprueba, porque ahí se les incluimos en el correo, fue aprobada por marzo, digo, citando a un maestro que tenemos, ¿no? De que un análisis es difícil que se haga en un mes, ¿no? Pero bueno, en este caso así fue. ¿Qué se utilizó? Examinar los tamaños del efecto de los psicodélicos en el tratamiento de trastornos del ánimo. Vamos a tener que fueron 7 per se, pero bueno, aquí lo estamos haciendo generalizado, ¿va? Son emociones negativas en personas con trastornos por uso de sustancia y otros trastornos mentales. En cuanto a emociones negativas, por más que busques en el artículo, lo más que se hace referencia específicamente a qué se refieren es a depresión y ansiedad. Esas son emociones negativas, depresión y ansiedad, que se ven relacionadas tanto al uso de sustancias o en pacientes con enfermedades terminales. En cuanto a los efectos emocionales en pacientes sanos, para evaluar la seguridad de los psicodélicos se encontraron ciertos estudios y se incluyeron uno que otro. En cuanto a los efectos secundarios de los psicodélicos en tratamiento de enfermedades mentales, pues también se investigó al respecto. Y bueno, vamos a continuar. En cuanto a la metodología, vamos a tener que la búsqueda per se se utilizó el modelo PRISMA. Fue una búsqueda realizada en febrero de 2024 y la selección de estudios fue realizada por 3 investigadores que eran Jun Yao, Du He y Teshen Lo. ¿Ok? Estos fueron los buscadores mesh que utilizaron y los buscadores booleanos, ¿ok? Y se utilizaron 4 principales bases de datos, ¿ok? Que sería PubMed, EBSCO, Web of Science y Embase. Durante la presentación vamos a... Bueno, yo dudo que alguien piense que es la panacea, pero bueno, si lo ves per se, pues puede sonar, ¿no? Entonces, ya cuando checamos la metodología y los criterios de inclusión, esto hace mucho ruido que hayan sido publicados en inglés en una revista revisada, ¿no? Porque solamente se limita a que sea en inglés. Los participantes fueron expuestos a psicodélicos como tratamiento agregado o en monoterapia. Esto, si se fijaron, este criterio no lo puse completo porque pues si lo pongo completo se pone toda la diapositiva. Pero básicamente en él especifica cuándo se incluyó que fuera depresión, cuándo no, qué escalas se utilizaron, qué escala se utilizó para estrés postraumático, para considerar y pensar que pudieran incluirse en el estudio. ¿Ok? En cuanto a los estudios que evaluaron reacciones adversas, pues fueron relacionados a psicodélicos. Se incluyeron diseños tanto en grupo único como en comparación entre grupos. Grupo único especifica el estudio que pues decidieron incluirlos, básicamente porque como es limitada la información que se encuentra, pues quisieron ver qué tamaño de impacto había. Ahora, debido a la dificultad de aplicar el doble ciego en estos estudios, un gran número de estudios clínicos han utilizado métodos de investigación no aleatorizados. Y es lo que siempre se dice en cuanto a estudios de psicodélicos, ¿no? La metodología, la heterogeneidad de los mismos, que tal la rigurosidad a veces es muy difícil llevarla a cabo, como en otros estudios. Y bueno, siempre se pidió que hubiera una una medición pre y una medición post, ¿ok? Ya sea que fuera un solo grupo, ya sea que fueran varios grupos, siempre se pidió eso. Cuando no se tenían, se contactaban a los investigadores de los estudios y se les pedía la información, principalmente para poderlos agregar en cuanto a los estadísticos, ya que se utilizó el STAT. Ahora, dice el artículo, y esto es curioso, que cuando no se comunicaron algunos de los autores de los artículos, se estimó mediante ciertos programas de estadística para obtener esos resultados. Y ahí es donde quizá pues escapa mi comprensión, pero me hace ruido, ¿no? En cuanto a las escalas psicológicas, fueron medidas antes y después de tratamiento psicodélico. Ahora, los criterios de exclusión, pues estudios en animales que fueron publicados antes de 1960, los que fueron publicados solamente como resúmenes de congreso o series de caso, y estudios observacionales. También donde faltaba pues esto de la información para el cálculo del tamaño del efecto, que serían los que no contestaron y ellos consideraron que no podían obtener ciertas medidas mediante su programa, y la falta de línea de base o grupos de control relevantes en cuanto a escalas que ellos consideran poco objetivas. Ahorita vamos a pasar a las escalas que se consideraron para que fueran incluidos los estudios.
En cuanto al resultado primario de interés, pues fue el efecto del tratamiento pre y post utilizando medidas estandarizadas. Esto fue medidas de medias estandarizadas, principalmente la G de Hedges, ¿ok? Y odds ratio también, dependiendo, pero eso fue para la revisión sistemática. Ahora, en ello se revisó la significancia estadística de las mismas. Si se fijan, la I cuadrada, que viene mencionada pues mucho en el artículo, es una medida de heterogeneidad. En cuanto a los tamaños del efecto, fueron calculados con diferencias de medias estandarizadas entre grupos y se seleccionaron las escalas de síntomas más frecuentes utilizadas para medir depresión y ansiedad. Otros datos que se extrajeron de estos artículos fueron el año de publicación, medida de resultado, tamaño de muestra y algunos datos demográficos. En cuanto a las escalas, pues aquí van todas básicamente. En cuanto a depresión, ansiedad, suicidio, trastornos por consumo de alcohol y trastorno de estrés postraumático. Básicamente, si revisaron los Forest, suicidio per se no tiene una, pero lo fueron metiendo en cuanto a trastornos específicos. Y también la forma en que ellos interpretan en cuanto a emociones negativas, vienen muy enredadas estas tres, ¿ok? De igual manera esto, sí lo explican muy bien, digo, sí te dicen, ¿sabes qué? Aquí consideramos esto, por eso lo ponemos con este valor estadístico y todo, pero digamos, ellos te van diciendo que van a medir impacto, por ejemplo, en suicidio, y al final pues no ves como que tu tablita per se de suicidio, sino que tienes que inferirlo por lo que ellos ponen. En cuanto al análisis estadístico, se realizó con Stata. Este es un programa de MP17 y los resultados, en caso de que fueran continuos, que fueran los que pues entrarían más que nada en el metaanálisis, sería con G de Hedges y tamaño del efecto por medio de desviaciones estándar y tamaños de muestra. Así calcularon la G de Hedges. En cuanto a categóricos, pues se utilizó el odds ratio. Principalmente en categóricos entrarían pues todos aquellos que a lo mucho tuvieron un grupo, ¿ok? Y en cuanto a los tamaños del efecto, describen los efectos de tratamiento sobre trastornos mentales. Mientras más negativa vean una G de Hedges, tiene mayor impacto en cuanto a la atenuación de los síntomas del trastorno per se. Ahorita vamos a entrar en cuanto a la interpretación de esto. Ahora, en cuanto a cuántos se encontraron y cómo se incluyeron, vamos a tener que en la búsqueda, en las 4, se obtuvieron 17.780 estudios, de ellos 3.300 fueron duplicados y desestimados, ¿verdad? Después se pasó a una fase donde se revisaban por título y resumen, no todo el artículo, solamente título y resumen. Ahora, con eso se daban una idea e iban ellos quitando, ya sea que porque la temática no era apta o el tipo de estudio que era, ya sean revisiones, fueran duplicados otra vez o que fueran psicodélicos no clásicos. Ahora, como dijimos, con los criterios de exclusión se quitaron los que fueran conferencias, ¿no? 364 metaanálisis, 582 que eran estudios que no eran en humanos, eran en animales, y 252 que trataban acerca del mecanismo. Es muy importante en cuanto al mecanismo, porque si bien se ha estudiado mucho al respecto, se sigue sin saber exactamente cómo es. Ahora, en su totalidad se revisaron 410. De estos, todavía hubo otro filtro donde solamente se decidió utilizar 126 estudios que fueron incluidos. Para saber si eran incluidos en cuanto a revisión sistemática o si eran incluidos para metaanálisis, se utilizaban los criterios que comentamos anteriormente, principalmente para los estadísticos. Porque pues recordemos que el metaanálisis per se, pues lo que importa es lo cuantitativo, lo estadístico. Ahora, en cuanto a características del estudio, estas son nada más hallazgos generales, ¿ok? En cuanto al MDMA, pues si recuerdan en 1994, ¿no? Strassman estudió el MDMA principalmente utilizado para estrés postraumático. Entonces hay muchos hitos y estudios previos que van a guiar per se una investigación y van a hacer que florezcan más respecto al tema. Entonces, pues no sorprende mucho que lo que más se encuentra en cuanto a MDMA sea TEP, ¿no? En cuanto a ayahuasca y psilocibina, poseen el mayor número en cuanto a artículos de tratamiento para trastornos del ánimo. Psilocibina, pues con mayor eficacia al parecer. Y la mayoría de los estudios utilizan 1 o 2 dosis.
En cuanto al tamaño de la dosis, cómo se dio la dosis, es muy heterogéneo, ¿ok? El promedio, de medida post-tratamiento, o sea, el seguimiento que se dio, fue de 11.97 semanas. En estudio de medidas donde el seguimiento era importante, que llegaron, digamos, a ver a cuánto se mantenía en el tiempo, el promedio fue de 9.56 meses. Y en cuanto a las muestras, pues sí se llega a la conclusión de que la mayoría por el promedio fue pequeña, más o menos 23.46 participantes por estudio. Y ahora sí, pues viene lo bueno, ¿no? En cuanto a los psicodélicos, en el tratamiento de trastornos del estado del ánimo, vamos a tener que, pues, esto primero que nada, pues es un Forest, ¿no? Ellos hicieron algo muy interesante, que fue hacer un subanálisis. Este subanálisis fue dependiendo si el artículo tenía un solo grupo, dos grupos, o si el grupo era comparado con placebo o era comparado contra otro medicamento. Es muy difícil que se haya encontrado contra otro medicamento en todos, nada más fue en psilocibina, ¿ok? Pero por eso es digamos, lo completo que puede llegar a ser la psilocibina en cuanto a que, fíjense, tiene los 4 grupos, per se. En el MDMA solo encontramos 2. Y pues si nos vamos acá en el LSD solo encontramos 1. Y la ayahuasca 2 también. Ahora, ¿qué podríamos interpretar por este Forest? Ok, si bien la G de Hedges es negativa, claro que sí, vemos que en cuanto al intervalo de confianza que está calculado para ella, el 95%, pues está tocando, ¿no? Acá también, acá pues se repite. Y de acá, ¿qué nos va a indicar? Es la heterogeneidad, la media de heterogeneidad para todos estos estudios. Ok, siempre que vean esto, va a ser esa media. Y siempre que vean el verde, va a ser la media en cuanto al al impacto que tuvo. El tamaño del efecto, que tuvo, que serían las G de Hedges. Las G de Hedges serían esto de aquí, el cuadrado. Ahora, como bien se menciona al principio, ayahuasca y psilocibina serían los que principalmente mostraron que había más estudios en ellos, que estaban más estudiados. Si se fijan, la ayahuasca llegó incluso hasta controles con placebo. Pero pues bien, la psilocibina pues es la que se lleva pues de cara a todos. Si se fija también en cuanto al efecto, es el que tiene pues más consistencia, ¿no? O que si la vemos aquí pensaríamos que es la más homogénea. Ahora, ¿qué nos podemos basar para decir que algo es heterogéneo o no? Recordemos la I cuadrada. Aquí viene mencionada en cada uno de ellos. ¿Ok? Ellos tomaron una I cuadrada de 25, hasta 25 para considerarla baja, 25 a 50 para considerarla media, arriba de 50 para considerarla alta. Si vemos esto, realmente no existe un parámetro que te diga si una I cuadrada va a ser válida o no. No se ha llegado a un consenso mundial, pero así lo reportan ellos. Ahora, mientras más alta, pues quizá puede ser más estimada, puede ser que haya habido errores en cuanto a la forma en que se hizo el estudio, puede ser una muestra mucho más heterogénea, que principalmente pues es lo que se va a criticar mucho en este estudio. Todo es heterogéneo, todo es heterogéneo, todo es heterogéneo. ¿Por qué? Fíjense aquí, pocas son las que tienen un 0%. Si se fijan aquí cuando fue con dosis baja contra un control, está chulo, ¿no? Está bárbaro. Lástima que en el metaanálisis pues principalmente dicen que en ese estudio hubo errores en cuanto a la metodología, hubo sesgos, entonces quizás se desestima un poco. Ahora, eso no quita que todo lo que se encontró pues sea significativo. Si se fijan, pues en cuanto a psilocibina, claro, psilocibina y trastornos del ánimo, pues es significativo. Nada más que si se fijan, por ejemplo, en los que fueron con un control, un solo grupo y pre y post, si se fijan aquí, mírenla ahí, ¿no? Poquito más y pues se nos sale. Ahora, pasando a lo que son trastornos adaptativos con síntomas depresivos y ansiosos relacionados a enfermedades terminales, vamos a tener que, si bien presentan o flaquean un poquito más, llegan a tener cierto impacto, principalmente en lo que sean de un solo grupo, pero ya cuando llegamos al placebo, estos dos estudios, por ejemplo, ya no nos muestran una GDH tan importante y el intervalo de confianza pues nos está pasando, ¿no? Ahora, acá, si se fijan, es muy diferente.
Esto podríamos decirlo como, mira, pues está muy válido, ¿no? Un menos 1.56, está muy bien el efecto. Y su promedio per se, pues también está bastante bueno, menos 1.38, ¿no? En cuanto a la heterogeneidad, pues ya si nos vamos, pues la encontramos relativamente baja, es un 35.94, sería medio según ellos, pero digo, esto es mucho la interpretación de cada persona, ¿va? Ahora, en cuanto a los trastornos del estado de ánimo y todo, les digo, así los encapsularon, pero per se pues fue trastorno depresivo resistente a medicamento y trastorno depresivo mayor y bueno, esos dos principalmente. Ahora, ayahuasca y psilocibina siempre van a ser los que encuentren que tengan como que mayor efecto. Si se fijan, la ayahuasca aquí, si se fijan, sus intervalos de confianza son muy amplios, ¿no? Quizás eso nos haría pues decir, bueno, pues más o menos. Pero el tamaño del efecto se encuentra negativo y pues no llegan a tocar el cero. Ahora, en cuanto al promedio, pues también se ve bien. Pero ¿cuál preferirían ustedes si solamente interpretan esto? Por ejemplo, estos dos, psilocibina y ayahuasca. ¿Cuál se ve más o menos heterogéneo, digamos? Sí, pues bueno. Ahora, en cuanto a... en cuanto a evaluación de escalas diferentes, si se cuentan toda la batería que se utilizó tanto para depresión y ansiedad, esto se utilizó con muestras pre y post, ¿ok? Básicamente fueron medias en cuanto a los resultados y ver si bajaban o no tras la administración del psicodélico. Pues se encontró que la mayoría sí, si acaso el MDMA aquí flaqueó mucho, todo pasa por acá. La psilocibina pues continuó siendo bastante consistente y la ayahuasca pues más o menos, ¿no? En cuanto al LSD, fuera de cierto patrón en cuanto al uso de sustancias, flaquea mucho en todos los otros trastornos mentales ahorita, ¿verdad? Obviamente nuestra conclusión va a ser que se necesitan más artículos, que se necesitan pues mucha más rigurosidad en la metodología de los mismos y esperar a nuevos resultados, ¿no? Ahora, en otros trastornos mentales per se, aquí ya no estuvieron comparando, digamos, todos contra el mismo trastorno. Vamos a encontrar que aquí ya se vio como donde se vio el grueso de cada uno de los psicodélicos. En el caso del MDMA, decíamos, el principal era el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Aunque, si ven esto, ¿qué pensarían? Sí, Balam, pues que básicamente pues no es un impacto muy grande, ¿no? Si bien en los que son de grupos únicos se ven mucho más beneficiados, cuando ya llegamos en cuanto a la GDGs, el impacto pues no resulta tan grande. Sí, sí resulta significativo per se, pero si se fijan, está demasiado heterogéneo, ¿no? Aquí la I pues está de 63, ¿no? Ahora, si pasamos en cuanto a la eficacia en el tiempo, que es uno de los principales motivos que se dio en la introducción, que puede apoyar el uso de nuevas terapias, vamos a encontrar que sí, incluso con una sola dosis, hay cierto impacto que se mantiene en el tiempo, ya sea 3, 6 y 12 meses, que fue lo que fue medido, por ejemplo, en psilocibina. Si se fijan, ahí se me hace que no se ve, pero este es 12 meses, ¿ok? Esto es de 3 a 6, esto es de 1 a 3 y este es el primer mes. Si se fijan, se mantiene en el tiempo, ¿va? Claro, va disminuyendo, hay ciertas recaídas. Pero miren dónde está el cero aquí, ¿no? Básicamente, pues está bastante significativo en cuanto a la psilocibina. En cuanto al LSD, en cuanto a tiempo de 3 a 6 meses, pues encontramos que hay cierta significancia, ¿no? Se va perdiendo con el tiempo. Ya básicamente cuando llegamos a los 12 meses, pues es bastante heterogéneo, bastante complicado decir que sea bastante feasible, ¿no? En cuanto a la ayahuasca, encontramos lo mismo o algo parecido que la psilocibina, que se mantiene en el tiempo. Estas dosis normalmente, bueno, hablando con el doctor Escamilla, en cuanto a lo que son macrodosis, microdosis, etcétera, todavía está por estandarizarse realmente cómo se tiene que estar investigando esta cuestión, ya que si se fijaban en el metaanálisis, hay dosis de 200 microgramos hasta 5 microgramos, ¿no? Entonces,
está demasiado extenso todo esto. Sí existen estudios en cuanto a seguridad, en cuanto a farmacodinamia, en cuanto a farmacocinética de los psicodélicos. Hay uno de 2022 que está en la bibliografía que básicamente pues se ve prometedor, y en cuanto a mecanismos de acción pues dilucida algunos, pero todavía refiere que hay dudas respecto a lo que sigue. Ahora, en cuanto a los efectos adversos, los principales reportados fueron la cefalea. Si bien hubo un tiempo donde se temió mucho en cuanto a el trastorno persistente de alucinaciones, sobre todo en el 2006, como dijimos, cuando se encontró que con una sola dosis se podría inducir ciertas experiencias místicas, ¿no? Si bien es lo más temido, es muy poco usual. Básicamente no se encontró demasiado reportado. Vamos a tener que principalmente fue cefalea, vómito y fluctuaciones en cuanto a la tensión arterial. Ahora, 44 de los 70 fueron los que reportaron efectos adversos. El resto, pues no reportó. De ellos, si se fijan, el que tiene más, pues es el que tiene más estudios, ¿no? El gallo, digamos. Ahora, cuanto a metaanálisis y revisión sistemática, vamos a decir lo siguiente, ¿va? Si bien proporcionan evidencia de que el tratamiento asistido por psicodélicos es efectivo, pues tiene sus efectos secundarios, ¿no? Y también, pues, ciertas limitaciones. ¿Son efectos rápidos? Sí, junto a la eficacia a largo plazo del tratamiento con una sola dosis para cierto tipo de trastornos. Digo, si en vez de estarte tomando pues, un medicamento diariamente, que a veces pues el apego es deficiente y todo, si se pudiera hacer con una sola dosis asistida por un profesional, y ya después si se encuentra que repetir en el tiempo pues ayuda, que parece ser que sí, pues qué mejor, ¿no? Ahora, pues no sería diario, sería como cada mes, cada 3 meses, dependiendo. Sin embargo, tenemos una comprensión limitada todavía de lo que son los mecanismos neurobiológicos de los compuestos psicodélicos. Si bien ya se encontró que hay ciertos receptores que actúan y cómo llegan a inducir incluso neuroplasticidad, pues todavía no conocemos algunas rutas. En cuanto al potencial terapéutico y sus resultados positivos, pues, en cuanto a que sus resultados positivos se pueden separar en cuanto a lo que son los efectos indeseables, todavía no se logra, ¿va? Ahora, pasando a los mecanismos de acción, vamos a tener que, si se fijaron durante todos los forest plots, pues fueron 4 los psicodélicos principalmente estudiados, ¿no? Que serían pues la psilocibina, el MDMA, el LSD, ¿ok? Y el DMT. Ahora, per se, todos los que sean serotonérgicos van a ir pues por el 5-HT2A, ¿no? Aquí va a haber diferentes receptores. Es demasiado engorroso ya cuando te metes que si el receptor en la unidad sigma es el que está activándose, o si está activándose por la activación sinérgica del trifosfato, pero pues se tiene que hacer, ¿no? Porque tenemos que ver de dónde viene cada cosa. En cuanto al ácido lisérgico de etilamida, se ha encontrado que pues es un agonista, ¿verdad? Del receptor que ya dijimos. Y ya cuando entras en cuanto a la explicación de cómo causan estos cambios, porque yo aquí batallé con el doctor Escamilla de preguntarle, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y él me decía, pues lo inefable, ¿no? Y pues a ese lugar llegamos. Sí. No, pero pues, el doctor sabe todo, ¿no? Y entonces la red de falla predeterminado, que ahí ya me quedó muy corta en cuanto a la comprensión de la red de falla predeterminado. Pero bueno, como somos pues a veces muy biologicistas o no, pues en eso nos basamos, pues tenemos que encontrar la neurobiología de todo. Como tal, vamos a tener que la activación de la fosfolipasa C nos va a tener la posterior activación sinérgica del trifosfato. Esto va a ocasionar un aumento en cuanto al calcio intracelular y va a generar ciertas modificaciones a nivel de neurona. Ahora, esto en cuanto al LSD, ¿ok? Cada uno, si se fijan acá, ponemos pues, otro cuadrito. En digamos, es una especificación que tiene per se este psicodélico, que actúa como un agonista del receptor 5-HT1A también. El estudio que les decía, que era del 2021, creo que ya se había presentado anteriormente, creo que el doctor Vega lo había referido. Y en él viene un cuadro con todos los receptores que se ven activados con cada psicodélico. ¿Ok? Lo que, pues, si acaso no lo vuelve tan específico, pues todavía da pauta a que se puedan estudiar más. En cuanto al DMT, es un agonista parcial. En cuanto al 5-HT2A, igual va a activar esta fosfolipasa
y pues en cuanto al A2 de las neuronas, y posteriormente este va a tener una pues cierta cualidad que va a ser un transportador de la serotonina y al mismo tiempo un inhibidor del transportador vesicular de monoaminas. Lo que esto va a hacer cambiar el flujo y va a producir así un cambio en la neurona. Va a tener efectos antidepresivos pues ultra rápidos y cambios significativos en cuanto a marcadores inflamatorios. ¿Esto cómo se ha detectado? Pues básicamente por imagen, por resonancias magnéticas. Ahora, en cuanto al psilocibe, que sería la psilocibina, este tiene una mayor afinidad que los anterior mencionados por este receptor. ¿Ok? Ahora, va a promover la liberación de monoaminas y hormonas, ya sean oxitocina o cortisol. Aquí la cuestión es que hay demasiada, bueno, no demasiada, pero hay neuroplasticidad y se ha visto que crecen, por ejemplo, las unidades dendríticas. ¿Ok? Entonces eso es muy interesante en cuanto a la psilocibina. Algo que también lo produce, pero de manera diferente, es el MDMA. Habíamos dicho al inicio que este se cosía aparte, ¿no? Si acaso es un agonista del mismo receptor, ese también va a tener la particularidad que va a inducir pues la producción de dopamina, ¿no? Ahora, en el sistema mesolímbico. Por eso se le da mucho esta connotación prosocial, decía el artículo. Si bien no solamente basta con esta cualidad que tiene para decir que todo viene de ahí, pues se continúa estudiando, ¿no? Porque también llega a aumentar esta concentración del 5-HT mediante liberación de serotonina, perdón. Ahora, vamos a continuar con ya las conclusiones. Aquí algo que también nos llamó mucho la atención era por qué si estábamos hablando tanto pues de puro estadístico y todo, al final el metaanálisis se nos va mucho a esto, digamos, si buscaba argumentarlo de esta manera, pues básicamente nos dice, no, pues hay ciertos mecanismos de acción, pero realmente ahorita todavía no estamos en prueba de decir cómo está funcionando todo, ¿no? Ahora, en cuanto a las conclusiones, sí muestra un efecto positivo en cuanto al tratamiento con psicodélicos, ¿verdad? Eso pues es innegable. De igual manera presentan efectos adversos que requieren ser más estudiados y lo que principalmente se puede rescatar de aquí es que resulta prometedor, ¿no? Un efecto terapéutico que se pueda conservar en el tiempo, con muy pocas dosis, aunque su uso pueda acarrear ciertos riesgos, sobre todo como los efectos adversos o el abuso, por eso se hace énfasis en la publicación que siempre sean supervisadas por un médico. Algo que también aquí hablamos, el doc y yo él me planteó, ¿y quién tendría que seguir eso? ¿No? O sea, el médico, el chamán, psicólogos capacitados. Porque si bien las terapias con psilocibina, por ejemplo, tienden a administrarse de una manera, pues digamos, especial, no es nada más de que tome el medicamento y ya, ¿no? Hay cierta preparación y hay cierta variación en cuanto a los resultados dependiendo del paciente, en cuanto a su bagaje histórico, si ha tenido anteriormente entrenamiento en psicoterapia o no. Entonces, eso sigue todavía siendo bastante interesante. En cuanto a fortalezas, pues la de siempre, ¿no? Si es único en su clase, pues hay muy pocos estudios que puedan jactarse de haber hecho esto. Es ambiciosísimo, muy ambicioso, pero pues como vemos no llega quizá a sostener lo que quiere, ¿no? En cuanto a la cantidad de estudios analizados, pues estamos hablando de más de 17,000, ¿no? Bueno, que fueron quitados y después nos fueron quedando en cientos y tantos. Pero bueno, eso también es algo interesante porque, pues digamos que solo se hizo en un mes, ¿no? En cuanto a las limitaciones, la principal de todas, la que me dijo el doctor Guzmán, la heterogeneidad de los datos, ¿no? Sesgos de publicación. ¿Esto por qué sería? Principalmente porque se van a incluir resultados que estén siendo positivos en cuanto a lo que yo estoy buscando, ¿no? Tamaños de muestra pequeñas, que sí se puede considerar que pues es uno de los principales retos, o que posteriormente se vayan a hacer estudios clínicos pues mucho más nutridos, con mucho más pacientes. Y el sesgo en la selección. Esto por la metodología que ellos explican. Digo, es muy bueno que te den toda la metodología que siguieron, explican todo muy bien, pero pues no deja de ser algo cuestionable, ¿no? Ahora, ¿qué se está haciendo? Si recuerdan, dijimos que básicamente todos los estudios que estaban incluidos, o la mayoría, vienen del 2015 para acá. ¿Por qué? Porque casi todos pues, tenían que ser ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Entonces, pues algo que encontramos aquí en México, pues es esta propuesta por parte del doctor Escamilla, el doctor Guzmán, el doctor José Luis Vega, ¿no? Acerca de, pues,
de la seguridad y eficacia en cuanto a psilocibina. Si bien ahorita hay más de 15 centros que están estudiando propositivamente los psicodélicos, ahorita pues ya escuchamos que está también el HRI, también la Universidad de Zurich, ¿no? El Johns Hopkins. O sea, digamos, es una carrera que tarde o temprano va a llegar a una meta, ¿no? Entonces esperemos que pues sí nos toque y ver ese cambio tal vez en algunas terapéuticas que ya se vayan implementando. Sobre todo por este constante debate que hay con la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Si bien ha habido ciertos antecedentes donde se ha logrado que se produzcan ciertos ensayos clínicos, incluso se llega a producir la psilocibina en ciertos laboratorios, pues son los menos, ¿no? Principalmente es impulsados por el HRI, lo cual ahí ya suena bastante, pues pensemos que bueno y que no tienen malicia, ¿no? Y que todo va a estar bien. Entonces, quizás si se abriera más o si se permitiera con mediante legislaciones todo este estudio, pues habrá muchos más resultados. Ahora, en este punto, pues habíamos planeado que nos diera su comentario el doctor José Luis Vega, al mismo tiempo de que como Guzmán se encuentra rotando, pues se lo hizo llegar a él también, acerca de pues este tipo de propuesta y acerca del tema en general.